Entonces, vamos a hacer hoy día un problema de esfuerzos combinados que tiene varios tipos de esfuerzo. Ojalá avancemos a hacer unos 2 ejercicios. Entonces, procedo a compartir la pantalla. Nosotros tenemos este ejercicio. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, Alfredo. Ya. Entonces, en los problemas de nuestra presentación propuestos. Este fue un problema, es un problema tipo examen, ¿ya? Entonces, lo que tenemos es un tramo de una tubería, dice aquí de flujo abierto. Hay un fluido que pasa por la tubería y tiene una presión interior de 400 psi. El tubo se encuentra, dice, sometido a tracción por fuerzas en los extremos. Están dibujadas 2 fuerzas, ¿no? Acción-reacción, por lo tanto, este tubo está en tracción. Además, existe una carga transversal, dice, de 400 libras en el punto marcado. ¿Sí? Entonces, la tubería, pues este es el eje longitudinal, tendremos una carga transversal al eje longitudinal que produce flexión. Y se asuma que los apoyos de los extremos son articulados, o sea, donde vemos aquí apoyos para no, digamos que complicar tanto el problema, los vamos a asumir como articulados para poder resolver la estática. Y se determinen los esfuerzos principales que actúan en el punto B, está en la parte de aquí abajo. Muestre los resultados sobre un elemento en 2D ubicado en ese punto. ¿Ya? Entonces, estos problemas básicamente los podríamos ver como divididos en 2 partes. La primera en la que tenemos que encontrar los esfuerzos y la segunda es que si encontramos combinación de esfuerzos axiales con cortantes, aplicamos la transformación de esfuerzos para saber si está o no en falla. Por ejemplo, aquí por eso mismo está como que dividido el texto. Entonces, en la segunda parte del texto dice, defina todos los esfuerzos principales por medio del círculo de Moore mediante el cálculo analítico. Si el esfuerzo máximo de diseño del material es de 20 KSI, defina si el tubo entrará en falla según el criterio de Tresca y según el criterio de von Mises. Si no está en falla, calcule el respectivo factor de seguridad. ¿Ya? Entonces, es la segunda parte en la que definimos los esfuerzos principales. Diámetro del tubo 2.5 pulgadas, espesor de la pared un 16avo de pulgada. Entonces voy a copiar este. A ver, ahí. Entonces voy a copiar. Listo. Me voy a pasar OneNote. Borramos esto. Bueno, ¿están mirando ahí la pantalla del OneNote? ¿Sí, no? Sí. Ya. Listo. Entonces, vamos a dividir el problema, como les dije, en 2 partes. El uno en el que el tubo encontramos simplemente el esfuerzo, todos los esfuerzos en B, y después resolver círculo de Moore y esfuerzos principales. Entonces, bueno, ¿cómo comenzaríamos este problema? Vamos a ver qué tipos de carga tenemos en el tubo. Tenemos la fuerza de los 300 libras, perdón, 3000 libras que están aquí salientes, este de aquí, nos va a producir un esfuerzo de tracción pura, ¿eh? Porque está sostenido en el otro extremo, entonces esto me va a producir esfuerzos de tracción. La carga de las 400 libras fuerza, que están transversales al eje longitudinal, lo que van a producir es esfuerzos de flexión. ¿Ya?
Y otra forma de esfuerzos es la que está citada aquí, que hay una presión interior dentro del tubo. Esa presión, dice, esta es una presión de fluido. Es de 400 psi. Entonces, ¿cómo tratamos a esas tres formas de carga? Entonces, el esfuerzo de presión lo que va a producir es lo que se le llama el esfuerzo plano en tuberías o en recipientes a presión. ¿Ya? Entonces, vamos a citar aquí cuáles son las dos ecuaciones que se necesitan y podemos calcular los esfuerzos que producen los fluidos a presión que están dentro de una tubería o de un recipiente. ¿Okay? Entonces, tal vez un detalle pequeño, pero no menor, es dibujar un sistema de ejes coordenados. Entonces, pongamos por aquí que esta es la dirección X, horizontal, Y va a ser perpendicular a X en el plano y Z estaría saliendo de la pantalla. No le vamos a poner C por para evitar un poco tener muchos valores. Al final está dibujado en dos dimensiones. Ya. Entonces, vamos por partes. Sí, vamos con el esfuerzo de tracción primerito, que parece que es el más directo. Entonces, calculemos los esfuerzos de tracción. Los esfuerzos de tracción van a ser uniformes en todo el tubo. Saliendo, ya. Los esfuerzos de tracción van a ser uniformes en toda la tubería, en cualquier punto, en el punto B, donde nos preguntan, en el punto A, y en cualquiera a lo largo de la dirección X, ¿sí? Porque las cargas están aplicadas en los extremos, entonces este es como que un esfuerzo uniformemente distribuido en toda la tubería. Voy a denotarlo como un sigma sub T, esfuerzo de tracción. Recordarán, capítulo 1 es básicamente la fuerza aplicada, vámosle P. En este caso, esta es una P en la dirección X a estas 3,000 libras, dividido para el área transversal. ¿Sí? Entonces, esto sería básicamente los 3,000 libras fuerza, dividido para el área de la sección del tubo. Bien, entonces, hay que tener cuidado, por supuesto, de no errar en ese cálculo que es trivial. La sección transversal, el diámetro del tubo, diámetro exterior, dice el dato, este de aquí es 2.5 pulgadas. Ya. Y el espesor de la pared es de un 16avo de pulgada. Entonces, si este es el diámetro exterior, el diámetro interior va a resultar ser 2.5 menos 2/16 de pulgada. ¿Sí? Es el 16avo de cada lado. Entonces estoy calculando, a ver, sería 2.5 menos 2/16 de pulgada. Y me van corrigiendo o me van ayudando. Este de aquí, el diámetro interior va a ser 2.375 pulgadas. Este es el diámetro interior, que es 2.5 menos 2/16. Un espesor de cada lado. Ya, entonces, el área perpendicular a la carga es pi cuartos, diámetro exterior a la cuarta, perdón, al cuadrado. ¿Sí? Vamos sacando al cuadrado menos el diámetro interior al cuadrado. Esto me queda en pulgadas cuadradas y libras fuerza sobre pulgada cuadrada es PSI. Entonces, calculamos. Alfredo, Diga. el diámetro interior sería 2.4375. No, ahí le estás restando solo un espesor de pared. Hay que restarle 2 espesores de pared. ¿Sí? El del un lado y el del otro lado. Entonces, si haces 2.5 menos 2/16, ahí sale. Ya.
Chévere, pero gracias por estar. Creo que sale 6.268,25 P6. Gracias. Gracias por estar pendientes del cálculo. 6.200. 68. Ya. P6. Entonces, esfuerzo de tracción, ¿no es cierto? Positivo. Vamos, si hay alguna pregunta y si no, vamos por el esfuerzo de flexión. No. Entonces, el esfuerzo de flexión está dado por la carga de los 400 libras fuerza, ¿sí? Que está básicamente deformando el tubo. Si el tubo está en una línea recta horizontal, yo empujo el punto donde está aplicada la carga de 400, esto me va a empujar el tubo. ¿Sí? Entonces, yo necesito el momento en la posición donde están los puntos A, B. ¿Ya? Entonces, es como que me abstraigo de lo anterior y básicamente lo tomo como si esto fuera una viga con un apoyo articulado simple en el un extremo, articulado, si quieren, móvil en el otro extremo, y lo resuelvo como una viga con una carga a lo largo de la longitud principal. Voy a dibujar otra vez la viga. Aquí estaría la viga, aquí está el apoyo articulado del un extremo, el otro articulado simple acá, y le pongo las 400 libras. Ya. Ahora, tendríamos dos reacciones en los extremos. ¿Ya? Vamos una RA y una RB. Este es extremo AB. ¿Por qué hacemos todo esto? A ver, no usemos AB porque ya tenemos AB. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque necesitamos el momento y el valor del cortante donde están los puntos A y B. Me solicitaron calcular en B, pero también podemos discutir el A. No hay problema. Pongamos, qué sé yo, punto 1 o 2. La reacción 1 y reacción 2. Este es un problema tal vez de los más simples del visto como una viga y una carga, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos? La sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. La R1 más la R2 tienen que dar 400 libras. La sumatoria de momentos aplicada en el punto 1 me resuelve la reacción 2, ¿cierto? Entonces, si hago con respecto a 1, tendría que el momento es 400 libras fuerza. Vamos en una dirección. Esto sería negativo, 400 libras fuerza por brazo de palanca de 36 pulgadas. Sería igual al brazo de palanca, digamos al momento de R2 por el brazo de palanca de 48 pulgadas. Y de ahí nos sale R2, bueno, esto se hace positivo. Me saldría 400 por 36 dividido para 48. 300 libras fuerza. Por lo tanto, R1 tiene que ser 100 libras fuerza. R2 es 300 libras fuerza. R1 es 100 libras fuerza. Gastémonos un momentito en hacer el diagrama de cortante, que sería subir aquí hasta 100. Luego se va horizontal sin cambio hasta llegar al punto de aplicación de la carga, donde entran los 400. Me va a llevar al punto hasta menos 300. De ahí no cambia nada hasta el extremo 2. Recojo la reacción R2 y se cierra mi diagrama. La parte de, esto es el cortante, ¿sí? Entonces tenemos fuerza cortante en el punto de análisis, ¿sí? Fuerza. ¿Ya? Ahí tenemos que decidir si es que hay efectos de esfuerzo cortante por la fuerza cortante.
Entonces, vamos con la del momento para terminar esta parte. En el extremo A no hay momento. Sacamos el área de la primera rectángulo, que serían 100 por 36, o sea, 3.600 libras fuerza pulgada. Entonces, de 0 subimos hasta 3.600 libras fuerza pulgada. Y esto se une con una línea recta inclinada, que la pendiente son 100 libras fuerza. ¿Ya? Y luego deberíamos sacar el área del otro rectángulo, que serían 300 por 12. Sigue siendo 3.600, pero negativo. Y la pendiente entonces de 3.600 positivo, resto 3.600, se cierra el diagrama. Pendiente de este lado sería menos 300. Como decían, nos interesa a la altura de lo que están los puntos A y B, que es este de aquí. ¿Sí? Entonces, necesito saber este punto del momento, aquí arriba. Entonces, ¿cuánto vale el momento cuando X es igual a 24 pulgadas? Porque el punto de análisis está exactamente en la mitad, en 24 pulgadas. Entonces, si quieren, la función del momento en este tramo es la pendiente, o sea, son los 100 libras fuerza por la posición X más 0. Esa es la función del momento. Entonces, si yo quiero en mx igual a 24 pulgadas, simplemente el momento sería multiplicar por 100 los 24, o sea, 2.400 libras fuerza pulgada. Ese es el momento en la zona que quiero estudiar, donde están los puntos A y B. Entonces, me esforcé en dibujar los dos diagramas, el de momento y el de cortante, porque cada uno produce una forma de esfuerzo. ¿Sí? Recordarán que momento positivo genera una flexión que decíamos como cara feliz, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos un momento ahí de 2.400 libras fuerza pulgada, el punto A está arriba, el punto B está abajo. ¿Sí? Entonces, por el momento, el esfuerzo en B es de tipo tracción. Ahora, y lo vamos a calcular, lo dejo expresado como el esfuerzo de flexión, ¿sí? Es igual a momento en ese punto por C sobre la inercia. Luego lo calculamos. Por el efecto de cizalla, quiere decir que en esa zona el efecto es el siguiente. O sea, si yo empujo los 400 libras fuerzas, y aquí está el punto A y B, si llegara a romperse por cizalla, querría decir que se rompe algo así. Este es el tramo. Entonces viene ahí la viga desde la izquierda, llegamos a este punto y aquí hay un efecto de cizalla cortante, ¿sí? ¿Okay? Cuyo valor de fuerza es 100 libras fuerza, 100 libras fuerza tratando de romper la viga y el tubo en cizalla. Entonces, de manera general aquí el cortante se calcula como la fuerza dividido para el área paralela, ¿ya? Pero sabemos que hay una distribución de esfuerzo cortante. Este que aquí he expresado era lo que llamábamos el average, ¿sí? El promedio. Es la fuerza cortante sobre el área paralela que resiste el corte. Ahora, este cortante es máximo en el plano neutro y es 0 en los extremos. ¿Sí? Entonces, dado que B está en el extremo, ¿sí? El cortante por cizalla es igual a 0. Entonces,
de este análisis de flexión, del que nos vamos a tener que ocupar, es el del esfuerzo de tracción, porque el punto B está debajo del plano neutro. Perdón, Sí, ¿puedes repetir por qué el esfuerzo cortante por si era cero, por favor? claro. El cortante es igual a cero por cuanto hay una distribución de esfuerzo cortante, ¿sí? De acá, la expresión que está dibujada, que está escrita ahí, está que el cortante promedio es fuerza sobre área, es una expresión general para destacar la distribución, perdón, para destacar el promedio del esfuerzo. Pero hay una distribución, ¿okay? Y tal vez vale la pena, si me permiten cambiarme a una fuente de información acá, que es la que debemos manejar. Este es un buen resumen, ¿cierto? Entonces, ubiquémonos en este que dice beam shape, hollow thin, wall round. O sea, es un tubo, ¿no? Y aquí vemos la distribución del esfuerzo cortante en la superficie. ¿Okay? Aquí estaría, esta curva representa cómo va aumentando y después disminuyendo. ¿Okay? Entonces, el promedio, lo mismo que expresábamos antes, es fuerza sobre el área transversal. El máximo, que es donde también nos podría interesar, tiene un valor, en este caso 2, por el promedio, ¿ya? Entonces, justo donde pasa el plano neutro, que sería este de aquí, este es el máximo. ¿Sí? Pero en los extremos, el cortante es 0. ¿Sí? Bueno, esto se da porque la cizalla, uno necesita área para que realmente exista un esfuerzo, o para la parte que el material resiste, el esfuerzo necesita área. Si nos vamos bien al extremo acá arriba, ahí casi que no hay área todavía que empiece porque lo tenemos que ver como que barrido en esta dirección, ¿sí? Porque así está la fuerza tratando de romper esto en cizalla. Entonces, aquí en los extremos casi no hay área que enfrente esa cizalla. En la mitad es donde yo tengo mayor área resistiendo la cizalla. Entonces, esta tablita nos va a resumir acá, pues si es que yo tengo no un tubo, sino una barra circular. Igual, en los extremos opuestos al plano neutro, el cortante 0 máximo va a ser siempre en el plano neutro. Como ahorita no estamos calculando en el plano neutro, los valores son 0. En el plano neutro lo que cambia es este número. En este caso es 4/3, en el caso de un rectángulo es 3/2, en el caso del tubo es 2 y en el caso de una viga vamos a considerar solo el área del albo. Ah, ya. O sea, es cero porque estamos calculando en los extremos de los puntos A y B. Correcto. Estamos en los extremos. Ah, ya, listo. Gracias. ¿Listo? Entonces, devolvámonos al menú. Ya. Entonces, calculemos el esfuerzo axial. ¿Sí? Este era cortante. No tenemos cortante por flexión. Ya. Entonces, este esfuerzo se calcula como el momento en ese punto, que son los 2.400 libras fuerza pulgada. La distancia C era la distancia del plano neutro al punto que quiero calcular. En este caso viene siendo la mitad o el radio de la tubería, la mitad del diámetro exterior. El diámetro exterior era 2.5, entonces sería 1.25 pulgadas. Y la inercia de un tubo hueco es pi cuartos, el radio exterior a la cuarta, o sea, el 1.25 pulgadas a la cuarta, menos el radio interior, que podría considerarse el 1.25 menos un 16avo. O sea, es 1.1875 pulgadas. Esto es el radio interior a la cuarta. ¿Ya? Entonces, el esfuerzo por flexión, ¿cuál es? 8.434,5.
8.434,5 P6. Ya. Entonces, vamos dándole forma a nuestro cubo, que es el elemento que yo quiero analizar. Le voy a mover un poquito más abajo. Ya. Entonces, en esa zona, supongamos que lo dibujamos en 3D. Ahí está nuestro tubo. Bien, el espesor no es muy grande, no le voy a hacer mucho gráfico. Ya, el punto B está aquí abajo. Entonces, si sacamos un elemento ahí, vámonos así. Estamos haciendo un zoom al punto B y lo sacamos para acá. Ya. Entonces, simplemente el punto B le hemos hecho una magnificación. Ya. Ahora, la superficie, o sea, voy a poner la letra B en abajo, porque ahí es donde es la superficie. Arriba quedaría el interior del tubo. La superficie exterior estaría donde está la letra B en el plano de abajo. ¿Okay? Ahora, si dibujo los esfuerzos de flexión, sabemos que están estirando este elemento en esta dirección. Esta sería la dirección básicamente X. Voy a poner sigma de flexión X igual a 8.434,5 P6. ¿Ya? El esfuerzo de tracción en la tubería básicamente estaría en la misma dirección en cualquier punto. En el punto A, en el punto B, teníamos un esfuerzo de tracción. En el B, por flexión, tendríamos otra cosa, sería de compresión. Entonces voy a dibujarlo así. Este sería el esfuerzo de tracción pura. Le pusimos sub T. Este era de 6.268 P6. Ya. Y nos faltaría el esfuerzo de la presión, que decía que tenemos una presión en la tubería de 400 P6. Entonces, complementemos esa parte. Sí, lo voy a dibujar más abajo y después vamos a regresar a este elemento. Ahí. Vamos acá. Esfuerzo de presión. Bueno, esto es para destacar de dónde viene la fuente del esfuerzo, pero apropiadamente esto se lo llama el esfuerzo plano en recipientes a presión. ¿Ya? Y bueno, en el mercado laboral hay bastante correlación a los ingenieros diseñando tuberías, diseñando tanques, y ahí es donde se cumplen las ecuaciones que vamos a utilizar. Entonces voy a hacer un cortísimo preámbulo para poner las dos ecuaciones que se utilizan. Pensemos en un recipiente a presión, por ejemplo, un tanque, los que le llaman tipo salchicha. ¿Ya? Pues tenemos un tanque y acá tenemos una cubierta, un domo a cada extremo. Si ponemos en el interior un fluido, ¿ya? Un gas a alta presión, ¿no? El gas lo que va a hacer es empujar las paredes, ¿cierto? Si se imaginan, la presión de un gas es como que fuerzas apoyándose sobre todas las superficies del tanque. Entonces, analicémoslo en una sola dirección. Si empuja las tapas de los extremos, lo que va a hacer es tratar de, o sea, lo que está haciendo la presión del tanque es aumentando la longitud del tanque. ¿Sí? Si nosotros analizamos, imaginémonos un corte ahí.
en medio del tanque. ¿Ya? Si tenemos la presión empujando los extremos izquierdo y derecho, este tanque lo que va, si es que hubiese una falla donde puse las líneas punteadas, se separaría el tanque en dos partes, ¿no es cierto? Entonces, si yo tomo un elemento aquí pequeñito, le hago un zoom, ¿ya? En la superficie, así. Este elemento está sufriendo esfuerzos de tracción porque el gas empuja las tapas de los extremos. Este es el esfuerzo que se lo denomina longitudinal, esfuerzo longitudinal. Está actuando en toda la longitud del tanque y lo que trata es de separarlo en dos partes. Este esfuerzo se calcula con los siguientes valores. Se multiplica la presión, ¿sí?, por el radio medio del tanque, ¿sí?, y se divide para el espesor del tanque. ¿Ya? Entonces, bueno, creo que vale la pena identificar bien todo. Esta es la presión del fluido. De manera general, por supuesto, un fluido puede ser líquido o puede ser gas. ¿Sí? Podríamos tener gas licuado de petróleo ahí a alta presión. El radio medio del tanque o de la tubería, ya se van imaginando por dónde vamos a resolver. Y T es el espesor del tanque. Bueno, el radio medio, o a veces se usa el radio exterior, va a causar una gran diferencia de valores si usa el radio medio o el radio exterior, porque normalmente a estos se consideran tanques de pared delgada. O sea, con respecto al tamaño, el espesor es relativamente mucho más delgado que el radio medio. En nuestro caso es un 16avo a 1.25 pulgadas. Entonces es bastante delgado con respecto al radio. Entonces, yo puedo calcular el esfuerzo, puedo ponerle sub L para calcular el esfuerzo longitudinal. Sería la presión 400 psi. El radio medio, ¿cuál sería el? Bueno, el radio exterior era 1.25. El interior era 1. ¿Cuánto? 18.75. Esto podemos dividir para 2. Estoy haciendo radio interior más radio exterior para 2. Y el espesor era un 16 de pulgada. Entonces, aquí más o menos ustedes van viendo que la unidad de presión del gas, que era 400 psi, se va a transformar en unidad de esfuerzo con el mismo valor de psi, con la misma unidad de psi. Más 1.25. 7.800. 7.800 psi. Entonces, el asunto es que yo pongo un fluido a presión dentro del tanque y este trata de salirse y lo que hace es empujar las paredes y me genera esfuerzos importantes en la estructura. Es lo normal. La otra forma de esfuerzo que produce este fluido es tratar de aumentar el diámetro del tanque, ¿sí? Porque se imaginarán que el tanque empuja todas las paredes, entonces también está tratando de empujar las paredes del cilindro. ¿Sí? Entonces, si este tanque se fuese a deformar, el diámetro original, si hago aquí un corte, si este fuese el diámetro original, yo tengo la presión de las moléculas del gas empujando las paredes y van a tratar de provocar de que esto aumente de diámetro. ¿Sí? Entonces, si la tubería tiene un diámetro original, meto presión, esa se va a deformar. Muy poco, porque ustedes saben que esto es tanques de acero o tubo de acero, esas deformaciones son pequeñitas, pero es un hecho de que el gas trata de aumentar el diámetro del tanque y lo que va a generar son esos esfuerzos. ¿Sí? Entonces, si se imaginan que el diámetro del tanque es aquí está un círculo, ¿no? Pero es una línea
tiene una longitud dada. Si aumento la presión, la longitud de esa línea va a aumentar. ¿Ya? Y eso quiere decir que ha aumentado y que habrán esfuerzos de tracción aumentando el diámetro del círculo. ¿Sí? Entonces, en cualquier punto donde yo estudie, ¿sí?, un tramo aquí, yo tendría esfuerzos de tangenciales al círculo, tratando de hacer el perímetro más largo, donde sea que yo lo estudie. Acá atrás, ¿sí?, ese pedazo, yo puedo considerar esfuerzos de tracción a ese elemento, siempre tangenciales al punto donde estoy analizando. En cualquier punto donde yo analice, habrán esfuerzos tangenciales tratando de aumentar la longitud de ese elemento finito. Entonces, en este de acá, que yo lo tomé, póngale un punto H. En este punto H, dibujo el esfuerzo longitudinal y el otro sería tangencial al círculo. Asumamos que este está en el plano neutro del tanque, por lo tanto el esfuerzo tangencial, que se llama así, sería perpendicular al esfuerzo longitudinal. Siempre va a ser perpendicular al esfuerzo longitudinal. Este tiene una fórmula muy similar en el cálculo al longitudinal. Cometí un error. Este es la presión por el radio medio sobre T. En el anterior cometí un error, rectifico. El anterior es sobre 2T. Entonces abajo multipliquemos por 2. Básicamente el número se divide para 2. 7.800 para 2 son 3.800. 3.900. Ay, perdón. Gracias. Entonces el otro sale 7.800. No vamos a hacer ahorita la derivación de esta ecuación, de estas ecuaciones. Están descritas en los textos. Lo que sí aquí se notará que pues el uno es el doble del otro, ¿cierto? En el texto de Beer-Johnston también están descritas las deducciones de la fórmula. Por ahora asumamos que los valores son ciertos, porque son ciertos. Ya. Entonces, siempre que yo tenga un recipiente a presión, voy a tener elementos en estado de esfuerzo plano biaxial. Esfuerzo plano en dos direcciones. Aquí no hay cortantes, ¿sí? Solo es el esfuerzo longitudinal, siendo la mitad del esfuerzo tangencial. ¿Ya? Cuando los tanques a presión envejecen, por ejemplo, y hay daños, hay grietas, o las tuberías también hay grietas, siendo el esfuerzo tangencial mayor que el longitudinal, el tanque no es que se parte en dos, sino que tiende más bien a abrir grietas longitudinales a lo largo de la línea de acción del flujo. Sí, porque si esta es perpendicular a la carga del esfuerzo, el esfuerzo mayor tiende a abrir la grieta. Entonces las grietas son longitudinales. Pero bueno, sin desviarnos tanto del tema, la única rectificación que voy a hacer aquí es que si es que hacemos este mismo análisis, pero en un tubo con los extremos abiertos, lo que no tengo es el esfuerzo longitudinal, porque no tengo los extremos, estos de aquí, disculpen, está medio feo el color, pero rayando en verde. Si no tengo las tapas, el fluido pasa, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un fluido con extremos abiertos, simplemente entra por un extremo, entra por el otro, pero sí causa la deformación de tratar de hacer el diámetro del tubo más grande. ¿Sí? Entonces, en un tubo abierto, lo que yo tengo es esfuerzo tangencial, igual a PR radio medio sobre el espesor, ¿ya? Que es el caso de nuestro problema. Entonces, debo considerar solamente los 7.800 PSI en la dirección tangencial al punto B. Pues aquí estamos imaginarnos esto en las tres dimensiones, ¿sí? Entonces, si el tubo ahí está así, ¿no es cierto?
acá abajo está el punto B. La presión del fluido lo que está tratando de hacer es aumentar el diámetro del perímetro, de la tubería. ¿Sí? Entonces imagínense un radio hacia el punto B y trazamos ahí la dirección tangencial a ese punto. En esa dirección estamos tratando de aumentar el diámetro, aumentar la longitud de ese elemento. Tendría esfuerzos salientes. ¿Okay? Porque el diámetro aumenta. ¿Ya? Entonces ahí tendría yo el esfuerzo tangencial. Ahora, si es que estuvo clara esa explicación, el 7800 PSI, creo que me voy a mover ahorita al elemento anterior. Ahora, en este, ¿sí? Voy a dibujar los ejes que estoy asumiendo como direcciones. Aquí estoy asumiendo la dirección X, ¿sí? Que estaría alineada con el tubo así. Esa sería la dirección X. La Y dijimos, bueno, estaría uniendo A y B, ¿no es cierto? Sería la dirección Y. Y la dirección Z sería perpendicular. Entonces, el esfuerzo que me falta dibujar es el que está en B, que es tangencial a este punto. Y por lo tanto, está alineado con la dirección, escribí mal, perdón, con la dirección Z. Creo que dije mal. X, dirección longitudinal del tubo. Y, perpendicular a X, o sea, uniría A y B. Y Z estaría tangencial en el punto B. ¿Sí? Sería la dirección Z. Entonces, los 7800 PSI debería dibujarlos en este elemento cubo en esta dirección. Hacia acá y hacia allá. Estoy perdiendo un poquito la perspectiva. Así. Ese sería el esfuerzo tangencial por la presión del fluido y que sería igual a 7800 pesos. Ya. Entonces, lo puedo simplificar un poquito. Afortunadamente no tenemos esfuerzos cortantes, ¿ya? Pero igual cabe el análisis de esfuerzos del círculo de Moore y todo, pero incluso se hace más fácil. Pero podemos aquí, lo bueno es que podemos sumar los que están en la misma dirección. Por ejemplo, el sigma de tracción de 6.268 se pueden sumar a los otros, ¿no es cierto? Entonces tendría yo un solo resultante, esfuerzo en X. Una pregunta, Alfredo. Adelante. El esfuerzo por presión también no sería aquí para en el eje Y. No entiendo muy bien esa parte, ¿por qué no se genera ahí? Ya, déjame terminarle de expresar los valores en este. Es buena la pregunta porque sí puede generar duda desde el análisis físico de que yo tengo presión en la dirección Z, en la dirección Y, digamos. Pero ya vamos a explicar por qué no se lo toma en cuenta así. Pues voy a sumar los dos que son en X. El de 6.268 más 8.434.5. Tendría yo 14.702.5. Y el otro, que es el esfuerzo en Z, se queda ahí tal cual. Este es de 7.800 pesos. Entonces no tenemos cortante, pero siempre se puede hacer un círculo de Moore y vamos a analizar eso en la segunda parte. Ahora respondo a la pregunta de Faruk, creo que fue. Entonces, ¿por qué no hay esfuerzo en la dirección radial en estos casos? ¿Sí? Sí suele surgir, por supuesto, esa incógnita, ¿no es cierto? Si hiciera yo la sección transversal de la tubería, el fluido está tratando de empujar las paredes del tubo, ¿sí? A esto se le
considera una membrana. ¿Ya? Una membrana, un thin shell en inglés. ¿Ya? Entonces, imagínense por un segundo el balón de fútbol. ¿Sí? Es un balón de fútbol, yo le meto presión y cada vez, este sí se nota, ¿no es cierto? Porque no es tan rígido, se nota que va a aumentar de diámetro. ¿Ya? Pero la mayoría de la presión está siendo resistida por la deformación de la membrana. ¿Y cómo es la deformación de la membrana? Si cojo un tramo ahí de análisis, antes medía una longitud inicial, ¿ya? Meto presión y ahora tiene una longitud final mayor. ¿Ya? Entonces, los esfuerzos están en la membrana haciéndola más larga. ¿Okay? En la dirección radial, que es la que nos estamos cuestionando, bueno, lo que debería decir es que la presión interna del fluido se está transformando en deformación en la membrana, en la deformación longitudinal de la membrana. Pero tal vez donde viene la incógnita es que si yo tengo fuerzas radiales, ¿no es cierto?, empujando este tramo, ¿por qué la mayoría se va en esfuerzo en la membrana? Es porque afuera yo tendría también una presión, pero esta presión es básicamente la presión atmosférica. Entonces, la forma de pensarlo, de entenderlo, la reflexión, es que la presión deforma la membrana y la membrana lo que produce es una deformación en el plano, en su plano. Yo le meto presión perpendicular a la membrana, pero esa presión se acomoda como deformación longitudinal. ¿Ya? Si hay una presión en la dirección radial, si hay esfuerzos en la dirección radial, pero son muy pequeños, son en el orden de la presión atmosférica. Incluso para tanques de presión, ¿no es cierto?, para las bombonas, y por eso ustedes verán en su presentación acá estos tanques que, por ejemplo, en el país tenemos varios porque nuestro país vende, digamos, comercializa gas licuado de petróleo para las cocinas, ¿no es cierto? Entonces, aquí adentro almacenamos gas licuado, o sea, en forma líquida a alta presión. Cuando se introduce la presión, esta esfera, por supuesto, trata de aumentar el diámetro. Eso casi que no lo vamos a percibir en estado elástico. Pues la presión del fluido lo que ha hecho es deformar la membrana, hacerla más larga. Pero en la dirección radial los esfuerzos son básicamente de la presión atmosférica. Entonces son básicamente despreciables. Esa era la explicación. Ya. Entonces. Una preguntita. Sí. No tiene que ver también porque nuestro ejemplo también es como que tiene las tapas abiertas. No sé si te entendí bien, Faruk, pero el tema de tener los extremos abiertos es que ahí no vamos a tener esfuerzo longitudinal. Y entonces ahí sí, esa es la respuesta. Sí. No sé si la pregunta era esa, la de Faruk. Tal vez me fui demasiado. Pero en nuestro problema o problemas, si es que ustedes consideran una tubería abierta, el esfuerzo longitudinal es 0. Y solo hay esfuerzo de que trata de aumentar el diámetro de la tubería. ¿Ya? O sea, en una tubería, en un cilindro con este cerrado, vamos a tener esfuerzo tangencial y longitudinal. Correcto. Ahí tendríamos los dos. Vamos a calcular. Y en una tubería abierta, solamente el tangencial, que lo que hace es aumentar el diámetro. Ya. ¿Qué más iba a decir? Bueno, lo que iba a decir tal vez un detalle adicional es que las tuberías pues normalmente tienen en algún punto dado van a tener una válvula, ¿no es cierto? Así funcionan las cosas. Y acá probablemente yo tenga una bomba, ¿no es cierto? Ya. O una fuente de presión. ¿Sí? Entonces en algún punto dado cuando yo prenda la bomba y necesite cerrar el otro extremo, voy a tener esfuerzo longitudinal.
Eso ya en la práctica me refiero a que solamente momentáneamente yo puedo tener los elementos fluyendo en una sola dirección. ¿Ya? O sea, momentáneamente voy a tener flujo abierto y no esfuerzo longitudinal, solo tangencial. Pero eventualmente voy a cerrar la llave en un extremo y la tubería se queda presurizada. ¿Sí? Entonces ahí ya habrá el esfuerzo longitudinal. Ya. Pero bueno, concentrémonos ahora en resolver el problema de los esfuerzos. Alfredo, y una pregunta, y si tuviéramos el esfuerzo longitudinal, ¿cómo lo dibujaríamos en este caso aquí o sea, en el punto B? ¿Sería igual con, o sea, en la misma dirección del de tracción y del de tracción por fricción? Correcto. El esfuerzo tangencial está en la dirección Z. El esfuerzo longitudinal estaría en la dirección X. ¿Sí? Ese sería el esfuerzo longitudinal, pero aquí es 0. En este caso porque es el tubo abierto. Correcto. Ya. Entonces, ahora nos concentramos simplemente en el elemento B. Ahí viene como que para mí la segunda parte. Lo que la pregunta del problema decía era, perdón, luego, defina los esfuerzos principales, el cortante y el axial por medio del círculo de Moore y mediante cálculo analítico. Si el esfuerzo máximo de diseño es 20 KSI, o sea, este material, bueno, no nos dice si es este material dúctil o frágil. ¿Sí? Recuerden que hay tres teorías de falla. Para la teoría de falla de materiales frágiles se usa la del esfuerzo axial máximo. Aquí me dice que use la del esfuerzo de Tresca, o cortante máximo también se llama, y la de von Mises. Estas dos aplican a materiales dúctiles. Por lo tanto, el texto sugiere que este es un esfuerzo máximo de diseño de un material dúctil. ¿Ya? Si no está en falla, calcule el respectivo factor de seguridad. Entonces, básicamente yo parto desde este elemento B. Voy a copiarlo para ahorrarme un poquito de tiempo. Ya. Ahí tengo el elemento B. Y como les digo, aquí es como que segunda parte de cada problema. Ya. Entonces parto del elemento B, que aquí está en 3 dimensiones, pero yo sé que lo puedo proyectar y mirarlo en 2 dimensiones. Siempre nos hemos limitado a elementos en la superficie, que el esfuerzo, en este caso en la dirección perpendicular, que para nosotros era el Y, es 0, ¿cierto? Los esfuerzos en Y van a ser 0. Entonces, bastaría con que yo pueda mirar este elemento desde arriba o desde abajo, ¿sí? En la dirección, digamos que lo estamos viendo desde abajo. Vamos que esta es la dirección X. La otra sería la dirección Z. ¿Sí? Entonces, nuestro elemento se resume a esfuerzos de tracción sigma X igual a 14.702.5 y esfuerzo en Y de tracción. No, ¿qué estoy diciendo? Esfuerzo en Z. Esfuerzo en Z de tracción igual a 7.800 pesos. Entonces, como ya expliqué, el esfuerzo de diseño, que decía igual a 20.000 PSI, ¿sí? Es el de un material dúctil. Por eso nos sugiere las teorías de falla de Tresca o del esfuerzo cortante máximo, que aplica a los materiales dúctiles, y la de von Mises, que también aplica a los materiales dúctiles. Ya. Entonces, 7.800 a 20.000 sugiere que obviamente son esfuerzos menores. Como en el elemento B no tengo cortantes, yo me puedo atrever un poquito a decir que puedo comparar directamente estos de aquí a acá. Pero tengo que hacer el círculo de Moore. Ese es el trabajo que me pide el problema.
Y el círculo de Moore me ayuda a interpretar los esfuerzos máximos. Entonces, bueno, voy a bosquejarlo aquí. Lo que pasa es que no es... bueno, démosle. Hagamos el círculo de Moore. No olviden de que esto se debe hacer con compás, regla, hojita cuadriculada, ¿cierto? Para tener la respuesta geométrica, digamos, la solución gráfica geométrica también exacta, que nos ayude a resolver el problema. Entonces, en el círculo de Moore, en el X se dibuja los esfuerzos iniciales, en el Y los esfuerzos cortantes. Como pasos, decíamos, se dibuja el punto X, que tiene coordenadas el sigma X, coma tau XY, hemos dicho, bueno, en este caso se llamaría tau XZ. Nuestro punto es el 14.702.5, punto y coma 0. Entonces nos iríamos a un punto por acá, que sería 14.702. ¿Ya? El punto Y es de coordenadas sigma Y, en este caso sigma Z, punto coma tau XZ. Acabo de cometer un error. En el de arriba era menos tau XZ, pero no cambia nada porque me quedaría menos 0. Entonces este es el punto 7.800, punto coma 0. Los cortantes en este elemento son 0. Entonces es 7.800 por aquí. Ya, el uno es el punto X, el otro el Y. Entonces, normalmente estos puntos se los une XY, ¿sí? Uniríamos, y el punto donde corta el eje de las X es el centro. En este caso, estos son los extremos del círculo. Nuestro círculo tiene un extremo en Y y tiene un extremo en las coordenadas X. Más o menos. ¿Ya? Ese es nuestro círculo de Moore. Ahora, escogí por supuesto este problema porque vamos a aprender que existen 3 círculos. Normalmente siempre existen 3 círculos. Los círculos se ejecutan entre el esfuerzo principal 1, el 2 y el 3. ¿Ya? Entonces, siempre el de la más a la derecha es el esfuerzo principal 1. ¿Ya? Y hemos comentado que al estar en una condición de esfuerzos en 2 dimensiones, el esfuerzo en la dirección saliente del pizarrón es 0. Entonces también hay un esfuerzo, siempre hay un esfuerzo principal aquí en las coordenadas de cruce. Ahora, por el orden de los esfuerzos principales, el de más a la derecha en este caso se llama 1, el de más a la izquierda se llama 3. Entonces, el que salió 0 se llama 3. Y el que está en Y se llama el esfuerzo principal 2. ¿Sí? Entonces, en esta condición en la que el círculo de Moore no está cruzando el eje de las coordenadas, hay que tener un poquito más de cuidado. ¿Por qué? Porque aquí existen 3 círculos de Moore. Siempre se trazan círculos de Moore entre los esfuerzos principal 1 y 2. Existe círculo de Moore entre el 2 y el 3. Y existe un círculo de Moore entre el 1 y el 3. Ahí. ¿Ya? Entonces el color rojo es el original AB. ¿Por qué trazamos los 3 círculos de Moore? Porque necesitamos los esfuerzos principales. Entonces el esfuerzo principal 1 equivale a la coordenada X, que son los 14.702.5. El esfuerzo principal 2 son los 7.800. Y el esfuerzo principal 3 es 0. ¿Cuándo hago esto de dibujar los 3 círculos de Moore? Sobre todo cuando el círculo que resulta está movido, o sea, el rojo, ¿no es cierto? Está movido todo hacia la derecha o todo hacia la izquierda.
Si es que cruza el círculo de Moore el 0, básicamente los otros se quedan internos. Los otros dos círculos están internos al círculo mayor. ¿Ya? Entonces, cuando sucede que está, como en este caso, movido hacia la derecha, el círculo mayor es el que está entre el 1 y el 3. O sea, el de más afuera. ¿Sí? Ahora, ¿por qué destaco esto? Porque cuando aplicamos la teoría de Tresca, por ejemplo, ¿qué era lo que miraba la teoría de Tresca? O del cortante máximo. El cortante máximo se mide en el eje de las Y. Entonces, de todos los círculos del cortante máximo es esta altura de acá. Bueno, no necesariamente está ahí el centro. No sabemos dónde está el centro. No está en el centro en WP2. Pero ¿cómo saco este valor? Este tau máximo. El tau máximo corresponde al círculo más grande que pasa por el esfuerzo principal 1 y el 3. ¿Sí? Por lo tanto, si este es el radio del círculo mayor, ¿sí? Su radio va a ser igual al esfuerzo principal 1 dividido para 2, ¿sí? Porque el esfuerzo principal 3 es 0. ¿Ya? Entonces, en este caso, el cortante máximo para nosotros es el valor del esfuerzo principal 1, 14.702.5, dividido para 2. O sea, esto es 7.351.25. Este es el radio del mayor de los círculos de Moore. Entonces, el cortante máximo de ese elemento. La teoría de Tresca que dice, debo comparar ese al esfuerzo de tracción de mi material. ¿Sí? El material decía que resistía 20 KSI. ¿Sí? O sea, ese esfuerzo de diseño decía, podría considerarse como el SY. Es 20 KSI. El cortante máximo en ensayo de tracción era el esfuerzo de diseño o el máximo en tracción para 2 a 45 grados, ¿verdad? Entonces, este de aquí es básicamente 20.000 dividido para 2, 15.000, perdón, 10.000 PSI. Entonces, los 10.000 PSI son los que se trazan como líneas horizontales paralelas. Una arriba y una abajo. Entonces, esto es el tau máximo del material. Como decimos, es el esfuerzo de diseño dividido para 2. Para nosotros es 10.000. 10.000 arriba, 10.000 abajo. Entonces, si el círculo está dentro de los límites, no hay falla. Y el texto del problema decía, calcule el factor de seguridad. Entonces, no hay falla. Factor de seguridad sería los 10.000, o sea, el tau máximo, para el tau máximo del círculo más grande, para 7.351.25. Esto me da 1.36. ¿Alguna pregunta? Entonces, la teoría de von Mises la aplicamos con su ecuación, esa teoría de von Mises. El esfuerzo de von Mises, si quieren, se calcula como la raíz cuadrada del esfuerzo principal 1 menos el 2 al cuadrado sobre 2 más el esfuerzo principal 1 menos el 3 y el 2 menos el 3. Entonces, voy escribiendo aquí para ahorrarme un poquito de tiempo. El esfuerzo principal 1 es 14.702.5 menos el 2, que son 7.800.
esto al cuadrado, más el 1 menos el 3, es 0 al cuadrado, más el 2 menos el 3, es 0 al cuadrado. Todo se divide para 2 y se saca la raíz de toda la expresión. ¿Qué hago? Es al cuadrado, pues un cubo aquí. Esta expresión de esfuerzo es un esfuerzo, es una expresión energética de esfuerzo equivalente cuando tenemos varios esfuerzos cortantes y axiales. Pero esta expresión, como le van viendo ahí, por tener al cuadrado, siempre va a ser positiva. Los esfuerzos de von Mises son necesariamente positivos. Entonces, no podemos ver ahí donde tenemos compresión o tracción. Realmente tenemos un equivalente energético de los esfuerzos en un elemento. A mí me salió... Levanta mano. A mí me salió 12.740. 12.740. Este es algún error. Por si acaso, veamos en nuestro formulario. Estás. Ya. Aquí están, a ver, nuestro formulario, ¿cierto? Mecánica de materiales. Aquí hay esfuerzos en cilindros de pared gruesa. No, esos no estamos trabajando con los de pared fina. Aquí están nuestras expresiones de los esfuerzos tangenciales y longitudinales, ¿sí? De la presión. Bueno, aquí están las expresiones de los esfuerzos principales en 2D, el círculo de Mohr. Está el sigma X menos tau XY, etc. Más abajito aquí dice máximos, las teorías de falla. La del esfuerzo normal máximo, la de 3K, que es la que estamos usando, lo usamos recién. Y acá la de la teoría de deformación, ¿sí? Que es la de von Mises. El esfuerzo principal 1 menos el 2 al cuadrado, el 2 menos el 3 al cuadrado, todo para 2 raíz cuadrada. Sí está bien nuestra expresión. Entonces, ¿cuánto salió? 12.000. 12.740,64. Ya. Entonces, el recaso, si dice ahí el... Ahí, nuestra teoría de 3K dice que la expresión del esfuerzo de von Mises, si es mayor que el esfuerzo de fluencia, entonces está en falla. ¿Ya? Entonces, para nosotros, ¿cuál es nuestro esfuerzo de diseño? Son 20.000. Entonces, no está en falla. El factor de seguridad sería el máximo posible, o sea, el 20.000 dividido para 12.740. ¿Cuánto sale por favor? 1.57. Ya. Entonces, ustedes ven que hay una diferencia entre las dos teorías, ¿no es cierto? El uno me da un factor de seguridad de 1.36, o sea, un 36% de sobredimensionamiento, mientras que según von Mises tengo un 57% de sobredimensionamiento, ¿sí? Entonces, ¿cuál de las teorías se usa ya en la práctica? Eso depende de los manuales de diseño, ¿okay? La teoría, qué sé yo, algún manual de diseño de tanques, el diseño de tanques sugiere que se utilice la teoría de 3.
es por la experiencia de los ingenieros que han desarrollado este tipo de diseños. Entonces dice, no nos cambiamos a la teoría de von Mises porque nos va a cambiar los factores de seguridad y es otra cosa. ¿Ya? Ahora, si es que, ahora otra cosa, tal vez ya lo perciben desde aquí mismo, la teoría de von Mises es un poco más permisiva, ¿sí? O sea, me diría que yo puedo aumentarle la presión y aumentarle las cargas hasta un 57%, versus que la otra es más conservadora, ¿sí? Para el mismo tipo de material se pueden usar, sí, pero como digo, depende de los manuales de diseño. Ahora, si la una es más permisiva y la otra es más conservadora, si es que yo quiero sacarle más provecho a mi material y tal vez a los diseños que haga, hacerlos más económicamente viables, yo puedo usar más bien la teoría de von Mises, ¿sí? Porque sé que me permite sacarle el material un poquito más de esfuerzo. Pero todo dependerá del tipo de trabajo que esté haciendo, ¿no? Pero eso creo que como resultado de esta comparación aprovecharía para decirles. Ya, entonces, hasta ahí nuestro programa. ¿Alguna pregunta? Ahora, claro, lo hicimos como con toda la descripción y por eso nos hemos demorado casi que hora 20 minutos, pero si ya lo hacemos más rápidamente, podemos hacerlo en menos tiempo, sin mucha descripción. ¿Alguna pregunta de este problema? Si no, les hago unas últimas reflexiones de cómo aproximarnos a este tipo de problemas. Ya, entonces no hay más preguntas. Entonces déjenme, voy a dejar de compartir un segundito y voy a dejar de grabar.